Pues muy buenas tardes, les agradezco mucho a las compañeras y compañeros integrantes de esta primera generación del postdoctorado de la Escuela Judicial Electoral por acompañarnos en esta conferencia magistral que da inicio formalmente a las actividades académicas de este postdoctorado y estancias de investigación. Desde luego le agradecemos también al público que se está sumando por la transmisión que hacemos en el canal de YouTube de la Escuela Judicial Electoral. En esta ocasión, con la participación del magistrado de la Sala Superior, el doctor Felipe de la Mata Pizaña, a quien agradecemos mucho que nos acompañe con esta conferencia magistral. Si me permiten, vamos a iniciar con la lectura de un extracto del currículum del magistrado de la Mata, el ponente del día de hoy, para a continuación cederle el uso del micrófono y proceder a la conferencia. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña es abogado mexicano que se desempeña actualmente como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial. Estudió la maestría en Derecho de la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana, en el que obtuvo mención honorífica, y el doctorado en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocidas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que obtuvo mención cum laude. Cursó el posgrado en Derecho Mercantil de la Escuela Libre de Derecho, así como las especialidades en Derecho por la Universidad de Salamanca y en Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual en la Universidad de Castilla-La Mancha. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha desempeñado diversos cargos como secretario instructor y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior, coordinador general de asesores del Tribunal, secretario general de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral y magistrado de la Sala Regional Especializada. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo nombró magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal, iniciando su gestión el 4 de noviembre de 2016. Ha sido profesor titular en diversas materias, tanto en licenciatura como en posgrado, en universidades como la Panamericana, la Iberoamericana y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un autor prolífico, de quien me permito citar solamente algunas de sus obras: Control de convencionalidad de los derechos político-electorales, editado por Tirán Loblanche; Manual de Sistema de Protección de los Derechos Político-Electorales en Porrúa; Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral por Tirán Loblanche; y Temas Selectos de Derecho Procesal Electoral. Magistrado de la Mata, le escuchamos con mucho interés. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Vado. Antes que otra cosa, quiero saludar a todos los alumnos del posgrado, del postdoctorado de la Escuela Judicial Electoral. Los saludo, me es un gran gusto saludarlos, y más saber que muchos de nuestra matrícula está integrada por personas pues de varios países hermanos de Latinoamérica. Y justamente por eso era que yo pensaba en qué tema podía ser de interés para ustedes, que pudiera ser un poco distinto, y platicarles un poco también de la experiencia del último año y medio pues que tuvimos y que vivimos, es decir, la elección judicial. Voy a poner un presi, si me permiten un momento, voy a luchar aquí con la pantalla, pero ahí vengo, ¿eh? Doctor, ya se está viendo la presi, ¿verdad? No, magistrado, no se está viendo ¿No? todavía. A ver, un segundo. Ya se está viendo la presi, ¿verdad? No, magistrado, no se está viendo. A ver, un segundo.
Ahí se ve la presi. Ah, ya no. ¿Ya se ve, doctor? Se veía hace un momento, ahorita ya no. Ah, ok. Hace un momento se vio, ahora sí se ve. Ahí se ve. Ándele, perfecto. Ya está. Bueno, a ver, nada más que aquí las letras, ándele, va. Vamos a hablar acerca de la reforma judicial mexicana, es decir, la reforma por la cual todos los puestos electorales, todos los puestos judiciales del país fueron pues sacados a votación popular en las semanas pasadas. De hecho, el 1 de septiembre fue la toma de posesión de la gran mayoría de los jueces y magistrados, particularmente de los federales, y que podamos platicar un poquito de esta temática. A ver, la primera cuestión que debemos tomarnos en cuenta es que esto ha sido una sucesión de eventos. Yo una de las cuestiones que platicaba hace no mucho con algunos expertos en temas electorales era que históricamente he tenido la oportunidad de estar en varias elecciones importantes para México. Yo estuve en el año 2000 siendo secretario de Estudio y Cuenta, es decir, letrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuando se dio la primera transición democrática de la presidencia de la República, en la que ganó Vicente Fox. Después estuve en el año 2006, cuando estuvo la elección más cerrada de la historia del país, en la elección federal, también de presidente de la República, prácticamente empatada. Después, en el año 2018, ya estando en la Sala Superior, me tocó la transición hacia la izquierda, es decir, la llegada del presidente López Obrador. Y en 2024 me tocó la elección de la primera mujer presidenta de la República. Y de alguna manera yo pensaba que eso era lo más trascendental que me iba a tocar hacer en la vida. Es decir, ¿qué puede ser más trascendental que poder trabajar en el tribunal que determina los resultados electorales finales de las elecciones de presidente de la República de tu país? Pero ahora sí que, como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y para el año 2024 se hace la más importante reforma en torno a la designación de magistrados y jueces y ministros del Poder Judicial a efecto de que esto fuera completamente electo. A ver, lo primero que hay que decir es el índice del más o menos de la conferencia. A ver, primero, bueno, pues vamos, dado que el postdoctorado es en temas de democracia y elecciones, haremos una muy breve referencia a lo que entendemos por democracia. Después haremos muy breve recorrido por los lugares del mundo donde existen elecciones judiciales. Finalmente, iremos aterrizando en el caso mexicano, platicando en qué consistió la reforma constitucional en temas judiciales, cuál fue el procedimiento que se siguió para la elección y justo cuáles fueron, de forma general, los resultados. Y lo divertido, eso es lo que yo digo que va a ser lo divertido, que va a ser las resistencias, porque sobra decirlo y seguramente muchos de los alumnas y alumnos del postdoctorado lo entenderán, existieron resistencias por parte del mismo sistema judicial electoral, sistema judicial que era del sistema judicial, y sistema judicial que era poderoso, porque se estaba eligiendo, es decir, se estaba desintegrando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el más importante de los tribunales del país. Después también se deshacía el Consejo de la Judicatura. Ahorita platicaremos un poco de esto. Bueno, a ver, ustedes entienden que la palabra democracia es algo bastante más que solamente tener elecciones íntegras. Sí, es verdad que la palabra democracia significa necesariamente que haya procesalmente un procedimiento de elección de
de representantes populares o de toma de decisión ciudadana a través de las vías que se establecen en la Constitución y la ley y que éstas sean efectivamente llevadas a cabo. Sin embargo, todos entendemos que la palabra democracia no nada más significa esto. Significa también, por supuesto, el respeto irrestricto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Y también nos damos cuenta que existen varios tipos de democracia. Lo mismo la histórica y probablemente inicial de todas las democracias, que era la democracia directa, que implica que todas las personas puedan tomar las decisiones de manera directa, pues en su grupo social. Claro que esto solamente puede acontecer normalmente cuando tenemos específicamente grupos sociales pequeños. Sin embargo, les voy a contar que en México en los últimos años se han tomado medios de democracia directa. Particularmente el caso sería la llamada consulta popular. Esto es algo parecido a un plebiscito, la revocación de mandato, en que se puede dar por terminado el cargo del presidente o presidenta de la República. Y bueno, en general la democracia mexicana, sin embargo, es representativa, es decir, se elige a los diputados locales o federales y a los senadores, y estos son justamente los que toman las decisiones por vía de sus representados. Por otro lado, tenemos también una democracia en México que tiene visos de democracia participativa. Es decir, algunas de las decisiones que le corresponden al gobierno son consultadas directamente a la ciudadanía y la ciudadanía decide qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, con el presupuesto. Y ese es el caso justamente de los presupuestos llamados participativos en algunas de las entidades del país. Por ejemplo, se puede poner colonia por colonia, que se utilice, por ejemplo, una parte del presupuesto de la alcaldía, se utilice, por ejemplo, para mejorar el parque, o que se utilice mejor para mejorar las vialidades. O yo he llegado a ver incluso si se construye o no un torreón de una iglesia que resulta un punto histórico fundamental para la comunidad. Existe también otra forma más de democracia en México, que es la democracia comunitaria. A ver, ¿a qué me refiero con democracia comunitaria? Me refiero a la manera de vida que tienen los pueblos y comunidades fundamentalmente indígenas. A ver, quiero hacerlo notar porque esto es muy importante. Más o menos el 20% de los mexicanos viven bajo el sistema de democracia comunitaria. Esto es, ellos eligen a sus autoridades electorales, a sus autoridades originarias, los eligen a través de asambleas comunitarias. Y la gran mayoría de las decisiones importantes son tomadas también por, digamos así, en la asamblea comunitaria. Y en la asamblea comunitaria no entran los partidos, sino el pueblo en su conjunto. Y esto le da y nos evidencia una vida muy especial para la democracia mexicana, donde nos damos cuenta que por un lado tenemos una democracia liberal genérica, pero al mismo tiempo estamos teniendo otras fórmulas de democracia y eso, pues, de alguna manera es lo que vivimos hace unas semanas en la elección judicial. A ver, lo primero que hay que decir es, en general, no se ha considerado buena idea que los jueces sean electos democráticamente. Y quiero decirles que yo personalmente pienso eso. Es decir, si alguien me pregunta, pues yo pienso que es mejor idea que los jueces sean electos por carrera judicial, porque la carrera judicial garantiza que el juez sepa derecho, y a eso es justamente a lo que se tiene que dedicar. La democracia judicial o la vía electoral para designar jueces puede dejarnos dudas en torno a las razones por las cuales un juez primero es electo y después un juez
decide. Entonces, y pueden ser las peores posibles. Pueden ser, por ejemplo, un juez puede ser electo porque sea muy guapo, puede ser muy guapo, pero puede ser un mal magistrado, un mal juez, porque baile bien y cuente buenos chistes, pero que tampoco sea un buen juez. O, y aquí empezamos con cosas complicadas, que pudiera haber algunas fórmulas de, pues, digamos, de ayuda de diversas corporaciones que pueden ser lo mismo empresarios, iglesias, crimen organizado, etcétera. Y eso tampoco es buena idea, particularmente para la toma de decisiones. Ahora, sin embargo, en México se tomó la decisión, a pesar de lo que opinábamos algunos, se tomó la decisión de cambiar y que todos los jueces fueran electos por la vía democrática. A ver, la primera cuestión que nos tenemos que poner aquí en cuenta es ¿qué lugares del mundo eligen a los jueces? A ver, lo primero es, en algunos cantones suizos se elige a los jueces de más bajo nivel. Esto es un voto muy específico, ¿de acuerdo? Que en realidad no se trata en ningún caso de jueces federales, pero llegan a haber, algunos cantones llegan a tener elección de jueces de bajo nivel. Tenemos también el caso de Bolivia, que muchas veces se ha comparado el caso mexicano con el de Bolivia. ¿No es así? Bolivia solamente elige a los ministros, es decir, a los magistrados de la Corte Suprema. Nosotros en México llamamos a los magistrados de la Corte Suprema ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Bolivia solo elige a los ministros, no así ni a los jueces ni a los magistrados de inferior nivel. Luego, en el caso de Japón, hay como una especie de ratificación de mandato. Es decir, una vez que son electos los miembros de la Corte Suprema, puede llegar esto a una ratificación, es decir, se elige a los jueces de la Corte Suprema y se somete a votación popular la continuidad de los jueces de la Corte Suprema después de 10 años de mandato. Es decir, tenemos otro caso más de democracia judicial. Sin duda, el caso más aplicable, de alguna manera, es el de los Estados Unidos. A nivel federal, en los Estados Unidos no se elige a los jueces por vía democrática. Sin embargo, en 43 de los estados de la Unión Americana, a nivel local, sí se eligen a los jueces y magistrados. Ahora, ¿qué grado de juez o magistrado depende de cada estado? Hay estados en los cuales solamente se elige a los jueces del condado, es decir, a los que tienen mayor cercanía con la población. Otros casos en los cuales se elige exclusivamente a los magistrados de última instancia a nivel estatal. Entonces, tenemos una serie de vertientes que puede hacer claro que digamos, que quizá la idea original de elección popular de jueces pueda venir de, digamos, del caso americano, particularmente a nivel estatal. Ahora, ¿qué pasó en México? Y específicamente, ¿qué se tomó como decisión? Hace poco más de un año, se tomó la decisión de que todos, esto es lo que quiero que escuchen con claridad los alumnos del postdoctorado que no son de nuestro país, de México. Quiero que lo escuchen con claridad porque les va a sorprender. Se tomó la decisión de que todos los jueces, magistrados y ministros del país fuesen electos o designados por elección popular. Y esto implicaba que fuera tanto a nivel federal como estatal. De lo que hemos estudiado, nos parece que nunca en la historia de la humanidad había habido un país con tal complejidad electoral electo a su poder judicial completo. Y esto es muy importante hacerlo notar,
porque implicaba simple y sencillamente la movilización de un electorado relativamente grande. Es decir, en México son alrededor de 100 millones de electores los que potencialmente podrían haber salido a votar, y de hecho que fueron los convocados. A ver, entonces, los 4 puntos fundamentales que se reformaron son estos: un nuevo régimen de responsabilidades, se modifica la integración del Poder Judicial Federal, se modificaron requisitos para el cargo para algunos cargos del Poder Judicial, y se estableció otro procedimiento que es el procedimiento democrático para la elección de jueces, magistrados y ministros. A ver, lo primero fue el anterior Consejo de la Judicatura Federal, que era el órgano que se encargaba tanto de la administración como también de la disciplina de los jueces y magistrados, no así de los ministros y tampoco de los magistrados del Tribunal Electoral. Es decir, se encargaba de la disciplina y de la administración, pero de los órganos, digamos, diferentes de las cúpulas. ¿De acuerdo? Bueno, se dividió en 2. Un órgano al cual se le llama el Tribunal de Disciplina Judicial, y por el otro lado, el órgano de administración judicial. ¿De acuerdo? Entonces, donde había un solo órgano, ahora son 2 órganos. Por otro lado, se modificó la integración del Poder Judicial Federal. La Suprema Corte se componía hasta hace unos días de 11 ministros. Ahora se compone de 9 ministros que duran 12 años. La Sala Superior, una cosa importante, ya no existen salas de la Suprema Corte. Antes la Suprema Corte se dividía en 2 salas dependiendo de las materias. Una sala se encargaba de lo civil penal y otra se encargaba de lo administrativo y de lo laboral. Bueno, ahora todo es por pleno. No sé qué tan funcional sea ese tema, pero bueno, ya todo es por pleno. Ahora, lo siguiente fue: la Sala Superior se mantuvo en su composición con 7 magistrados. Cuando estoy diciendo Sala Superior, me refiero a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral es un órgano cúpula del Poder Judicial. Es el último de los órganos del Poder Judicial junto con la Suprema Corte. La Suprema Corte no está por encima del Tribunal Electoral y por supuesto tampoco el Tribunal Electoral por encima de la Suprema Corte. Lo que pasa es que el Tribunal Electoral es un órgano muy especializado. Es el órgano que tiene que resolver todos los conflictos electorales en el país, incluso los estatales en última instancia. ¿De acuerdo? Bueno, la Sala Superior, que es la última instancia dentro del Tribunal Federal, está compuesto por 7 magistrados que ahora durarán en su cargo 6 años. Bueno, el Tribunal de Disciplina, como decía hace un momento, ahora se integrará por 5 personas que durarán en el cargo 6 años, y el órgano de administración judicial se integra por 5 personas que durarán en su cargo 6 años. Ahora, los magistrados de colegiado y jueces de distrito, es decir, el resto de los jueces, y que son la gran mayoría, alrededor de 2,000, 1,900 magistrados de circuito y jueces de distrito, ¿de acuerdo?, van a durar 9 años en su cargo y podrán ser reelectos. Ahí a mí me surgen muchas dudas. Me surgían muchas dudas de si era buena idea que los jueces y magistrados se eligieran, pero me surgen todavía más respecto a que los jueces y los magistrados se reelijan. Pero bueno, así es como está el sistema en la Constitución. Ahora, se crearon nuevos requisitos y se modificaron otros para poder ser juez de distrito, magistrado de colegiado, o en su caso, ministro de la Suprema Corte o magistrado de la Sala, de la Sala Superior. A ver, fíjense ustedes que se puso en la Constitución que, bueno, se tiene que tener título de abogado, es decir, de licenciado en Derecho. Pero fíjense ustedes lo que dice también la Constitución.
con promedio general de cuando menos 8 puntos, es decir, 8 de 100, debe entenderse eso, o su equivalente, y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula. Esto es lo que también llamamos materias afines. Aunque ustedes no crean, la interpretación de este tema fue complicada. Porque si bien el 8 de promedio era relativamente fácil de determinar, es decir, vemos tu certificado y si en el certificado dice 8 sobre 100 u 8 sobre 10, pues entendemos que cumples el requisito. Y si dice 7.94 como nos llegó a pasar, pues eso no es 8. Ahora, les voy a contar, sin embargo, que había casos que se nos presentaron que dentro de la autonomía de todas las universidades se llegó a presentar, pero que la Constitución no era nada clara respecto de cómo resolverlos. Por ejemplo, cuando había materias que solamente decían acreditado, pero que no decían 9, 7, 6, sino solamente acreditado. Entonces la pregunta era si eso podía contarse con número, ¿no? No solamente con otra fórmula. Bueno, pero si eso fue complicado, el tema de los 9 puntos también fue bastante complicado. Y fue complicado porque se utilizó una idea de que las materias afines, es decir, el promedio de 9, la metodología para determinar las materias afines para el promedio de 9, fuera establecido por cada comité de cada uno de los poderes de la Unión. Ahorita les voy a platicar cuál es el procedimiento para la elección, pero esto fue un verdadero desgarriate, vamos a decirlo, porque cada uno de los poderes de la Unión calculó el 9 de diferente manera. A ver, vamos a decir que un comité determinó que para un juez civil se requiere tener 9 de promedio en todos los civiles, lo cual aquí entre nos, pues podría ser algo razonable, ¿no? Pues en familiar, en bienes, en obligaciones, en contratos y en sucesiones, ¿de acuerdo? Pero para otro comité hubiera dicho, no, espérense, porque los jueces civiles, además de conocer de civil, conocen de mercantil, entonces también tienen que saber mercantil, y entonces dicen sociedades, contratos mercantiles, y el problema es que una vez que iniciamos en mercantil, ahora voy a seguir con bancario, bursátil, financiero, bueno, y vamos a decir en otro comité que dijera, no, es muy buena idea lo del civil y el mercantil, pero no puede saber ni civil ni mercantil si no se sabe romano. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la metodología era sustancialmente subjetiva a cargo de cada uno de los comités y eso sin duda hizo más compleja esta elección. También, bueno, el tema de la práctica profesional, que yo la verdad hubiera considerado que lo razonable, no es lo que dice la Constitución, lo razonable es que fuera práctica en juzgado, ¿no? Juzgado en el Poder Judicial, en algún Poder Judicial, pero no es así como dice la Constitución. Tiene además, bueno, aquí están justamente el equivalente para ser magistrado de circuito y juez de distrito, y veo que no pusieron, pero se los voy a contar, otra cosa más que de verdad fue absurda, que se encontró en la Constitución y que podemos considerar pues de alguna manera absurda, lo digo en serio, porque además para poder ser juez, magistrado, ministro, tenías que presentar un ensayo de 3 páginas en las cuales tú dijeras las razones por las que resultabas apto. Fíjense lo que dije, 3 páginas, porque eso es lo que dice la Constitución. Pero entonces el problema empezó a ser cuando llegaban e impugnaban personas y decían, el comité tal no me consideró como apto porque mi ensayo tiene 3 páginas, pero ellos contaron además la carátula y entonces ya dicen que no son 3 sino 4. O son 3 páginas, pero además tengo 2 páginas de bibliografía. Entonces ya no son 3 sino 5. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces,
Estamos ante una circunstancia en que la Constitución, y ese era el problema, dice 3 páginas, ensayo de 3 páginas. ¿A quién se le ocurrió poner en la Constitución el requisito ensayo de 3 páginas? Bueno, ahí está, no hay nada más que decir. Bueno, ahora, este es el procedimiento que traté de hacérselos muy sencillo. Miren, y aquí nos damos cuenta cómo es que acabamos de terminar el proceso. Lo primero es, todo comienza con la emisión de una convocatoria para la elección por el Senado de la República que se llevó a cabo el 15 de octubre de 2024. El Senado justamente lleva a cabo la convocatoria, ¿no? Posteriormente se forman cada uno de los 3 comités de los 3 poderes de la Unión, como si los poderes fueran una especie de partido político, vamos a decirlo así. No se quería que los partidos políticos se metieran en la elección de jueces, magistrados o ministros. Entonces, la idea que se tuvo fue que las postulaciones vinieran por los tres comités, un comité del Poder Ejecutivo, otro legislativo y otro del judicial. Yo, la verdad, creo que esto no fue nada de buena idea, porque generó justo discrecionalidad en las metodologías. Y tampoco creo que haya sido buena idea, incluso por razones teóricas, no estoy tan seguro que sea una buena fórmula de división de poderes que haya un comité del Poder Ejecutivo y uno del Legislativo, pero particularmente uno del Ejecutivo no creo que fuera tan buena idea. Pero bueno, lo cierto es que así se hizo. Y entonces lo que hicieron cada uno de los comités de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial fue emitir a su vez una convocatoria. Después de esto, se presentaron todos los que querían pues, ser postulados por los comités. Y después de esto, los comités analizaron quiénes eran las mejores personas posibles, digamos, dentro de los criterios que cada comité estableció de manera individual. Y, por ejemplo, si para un cargo, voy a inventar, digamos, para un cargo de juez de distrito tienen que haber 3 candidatos, si el comité determinaba que habían 5 personas que eran muy buenas y que tenían que ser consideradas, entonces lo que se hizo fue hacer una tómbola, es decir, de los comités, si se ponían mayor número de miembros, digamos, entonces eso hacía que fueran una especie de precandidatos y que fuera en la tómbola donde se definiera quiénes eran los candidatos finales. Entonces, se ponen los 5 nombres, se le da vueltecitas a la tómbola y se dice, Juanito Pérez, tal, son los 3 candidatos. Y esos pasaban ya al INE, los nombres finales. Como ustedes vieron, según lo que acabo de platicar, tampoco es razonable, lo digo con mucha sinceridad, la existencia de la tómbola. La tómbola como elemento para, digamos, poder escoger entre diversos precandidatos, pues a lo mejor alguien podría decir, oigan, esto es muy democrático, ¿no? Porque pues no hay nadie que pueda ser preferido o despreferido o preterido, como se dice. Miren, más allá de que esto pueda ser sensato en algunos procedimientos políticos, repito, si la lógica tiene que ser la de que sean las mejores personas posibles desde una perspectiva jurídica, pues lo razonable tenía que ser, perdón que lo vuelva a hacer notar, que fueran criterios jurídicos los que fueran de discrecionalidad. Por ejemplo, ya que tampoco estoy seguro que fuera buena idea poner decir más de 8 de promedio, ¿de acuerdo? En la licenciatura. Tampoco creo que tú lo que sacaste en la licenciatura sea como una especie de demonio o ángel que te persiga a lo largo de toda tu vida. ¿Cuántas personas nosotros conocimos que eran buenos o malos estudiantes en la licenciatura y que cambiaron con los años y que se pueden volver extraordinarios jueces? Pero bueno,
si ya era el criterio que estaba en la Constitución, pues en lugar de tómbola, por ejemplo, en caso de empate entre los precandidatos, pues que fuera el que tuviera mejor promedio, ¿no? O en su caso, el que tuviera más años trabajando en el Poder Judicial, o sea, o el que tuviera, yo qué sé, mayor número de años de posgrado, buscar otro tipo de criterios que tuvieran más que ver con la carrera del postulante que por suerte, porque si no, lo que terminaba pasando era el peor de los universos, donde muchas personas que tenían buenas características terminaron siendo excluidas porque tenían mala suerte, ¿no? Y me acuerdo de lo que decía Maquiavelo, que para ser político se requiere no nada más tener talento, sino también suerte. Y en este caso, justamente se demostró que se necesitaba suerte. Bueno, se mandaron las postulaciones ya al INE y comenzaron las campañas. Pero además una serie de reglas aquí entre nos, pues casi diría irracionales. Una serie de reglas donde las personas, lo primero bueno, a ver, una serie de reglas que sería muy largo explicarlos y que tendríamos que hacer una segunda conferencia solo, pero a ver, voy a tratar de ser solamente muy puntual. Cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué distrito voy a ser yo juez o candidato? Como estaba redactada la Constitución y la ley, parecía que tenía que ser por entidad federativa. Y si era así, esto era una locura, porque en la Ciudad de México, solo en Ciudad de México hay 200 jueces de distrito. Y si fueran 200 jueces de distrito y no sé, 400 magistrados de colegiado, estoy inventando, y si estos tuvieran 3, 4 candidaturas, pues yo decía, esto va a ser una locura, te van a dar un cuadernillo para votar. Entonces, el INE, sin estar el tema dentro de el contenido expreso de la geografía judicial, lo que hizo fue crear distritos judiciales electorales para que pudieras votar solamente por un juez de distrito por materia. ¿No? Es decir, cada persona, en lugar de votar por todos los jueces de distrito, en lugar de votar por todos los magistrados de la entidad, votabas por un juez de distrito de civil, un juez de distrito penal, un juez de distrito laboral, un magistrado colegiado de penal, etcétera. Y eso, que fue práctico, en los hechos también distorsionó la idea de la reforma, porque la idea tendría que haber sido que la gente votara por todos los jueces de la entidad, es decir, por todos los jueces que en algún momento podrían votar o sea, juzgarte a ti, no por un juez que quién sabe si algún día te va a juzgar a ti, porque en una de esas es uno de los tantos miles o cientos que se encuentran en Ciudad de México. A ver, les digo, de verdad, otra de las reglas irracionales que venía en la fórmula establecida en la Constitución fue que las personas, a ver, correcto, no pueden tener financiamiento público, ¿ok? Pero tampoco privado, vaya. Entonces, solamente podías tener autofinanciamiento. Y eso implicaba, ¿qué implicaba? Que solamente los ricos podían ser candidatos a jueces, magistrados y ministros, es decir, por lo menos los que tuvieran una lanita guardada. Por otro lado, los topes de campaña tampoco habían reglas claras para establecerlos. Terminaron estableciéndose topes de campaña que jamás se habían visto topes de campaña tan pequeños en relación con elecciones nacionales, porque había una serie de prohibiciones a su vez. Por ejemplo, no pueden contratar tiempo en radio y televisión. Bueno, el INE tendría que en su caso haber distribuido el tiempo en radio y televisión, pero se tomó la decisión que como eran tantos miles de candidatos, esto era imposible, entonces no se distribuyó tiempo en radio y televisión. Bueno, solamente pueden prácticamente entregar flyers, folletos en las calles, ¿de acuerdo? Hablar con la gente o redes sociales, pero no pueden contratar tiempo en ni publicidad
en redes sociales. Pero a ver, si la idea es que esto fuera democrático, pues la base tendría que ser que lo conociera la gente. Y lo que hicieron más bien fue crear un sistema con muy poco conocimiento público. Entonces, este es el tipo de cosas que se tienen que repensar frente a la elección de 2027, porque en 2027, algo que no les dije, pero que también es importante, es, ahorita la elección fue de ministros, de magistrados de Sala Superior 2, de magistrados de Tribunal de Disciplina y de la mitad de los magistrados de colegiado y jueces de distrito. Y en 2027 serán otros más magistrados de Sala Superior y la mitad de magistrados y jueces del Poder, la otra mitad de los jueces y magistrados del Poder Judicial. Como ustedes se dan cuenta, estamos ante un sistema complejo y, perdón que lo diga, a ratos irracional. Queremos que sea democrático, pues tendríamos que haber permitido que los jueces magistrados, candidatos a jueces magistrados y ministros pudieran acercarse a la sociedad. Ahora, si no queríamos que interviniera el dinero sucio, pues entonces se les hubiera dado dinero público. Claro, eso hubiera implicado pues más gasto también en la elección. Ahora, si no queríamos dinero público, pues entonces dinero privado bien fiscalizado, pero se terminó yendo por la peor de todas las opciones, que era el autofinanciamiento, porque entonces solo las personas que tuvieran algo de dinero podían ser candidatos. Bueno, terminaron las campañas, fue la jornada electoral, después se tomó la decisión, algo que también fue interesante, pero que de verdad es una temática, que fue los cómputos se llevaron a cabo, por los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Si bien en México normalmente se hace la recepción de la votación por ciudadanos y esos mismos ciudadanos computan cada una de las casillas, ¿de acuerdo? Y después los cómputos en los distritos nada más es sumar las actas de las casillas que se pusieron en el distrito. Esta vez se tomó la decisión de que si bien los ciudadanos recibían la votación, cerraban la casilla y la mandaban al distrito, a que ahí fuera computada la votación. A ver, ahorita vamos a ver la boleta y se van a dar cuenta por qué se tomó esa decisión. La complejidad de la boleta era enorme y tenía que encontrarse soluciones a esta complejidad. Bueno, y esto implicó también que los cómputos pues tardaran más que en otras ocasiones. Y bueno, pues los cómputos terminaron el 15 de julio. Bueno, finalmente se presentaron todas las impugnaciones, que fueron varios miles, ¿eh? Yo la verdad es que seguramente por ingenuo o por cándido, pensé que no iba a haber tantas impugnaciones, pero sí terminó viendo algo así como, si recuerdo bien, como 5,000 impugnaciones, lo cual es bastante sin duda. Y después, bueno, resolvimos todo el resto de las impugnaciones el 28 de agosto y finalmente se tomó protesta el 1 de septiembre. Ahora, ¿qué se eligió? Bueno, como les dije, 9 ministros, 9 ministraturas, 5 mujeres y 4 hombres. Por primera vez en la historia de México hay mayoría de mujeres en la Corte Suprema. 2 magistrados de Sala Superior, un hombre y una mujer. 15 magistraturas regionales del tribunal. Cada sala con 2 mujeres y un hombre. Eso significa que por primera vez en la historia tenemos una justicia electoral con mayoría de magistradas. Y no nada más eso, sino que en cada una de las salas regionales resultó electa una mujer como presidenta. Entonces tenemos además una justicia electoral presidida por mujeres. En el Tribunal de Disciplina tenemos 3 mujeres y 2 hombres. Y aquí están los datos generales: 464 magistrados de circuito, 383 jueces de distrito. Por cierto, nuevamente tenemos datos interesantes, que es la mayor parte de los electos fueron mujeres. Solo de las urnas,
fueron electas 60% mujeres. Es decir, parece ser que la ciudadanía prefiere ser, pues que su justicia sea impartida por mujeres. Las prefieren que a los varones. Bueno, aquí tenemos las boletas. Déjenme ver si tengo una un poquito más de cerca. Miren, esta era la boleta más fácil. Como ustedes pueden ver, que era la boleta de sala superior. Como ustedes pueden ver, aquí tienen que apuntar el número, ¿no? Miren ustedes, lo primero está el nombre, ¿no? Aquí, Valderas Fernández Concepción María del Rocío. Y está el número 01 y al ladito está PE. Eso significa que a la maestra Valderas la propuso el Comité del Poder Ejecutivo, ¿no? Y esto también, que estén los nombres de los comités que te propusieron, yo no sé si esto haya sido buena idea, nuevamente no sé si es buena idea, pero bueno, PL, fíjense, Sandra Pérez Cruz, PL del Poder Legislativo, Claudia Valle, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y entonces uno lo que tenía que hacer era escribir por quién votabas. Y después aquí vemos también del lado de los hombres el mismo sistema y en la parte de arriba escribir el nombre de alguien, el número de alguien en particular. Esto significaba que la boleta era completamente diferente. Lo primero es, normalmente nada más tachamos una opción. Ahora teníamos que tachar no nada más una opción, sino que teníamos que escribir un número. Y no nada más eso, sino que la boleta no nada más valía un voto. Normalmente siempre es un voto o una boleta. Ahora teníamos que hacer un voto, bueno, una boleta, y llegamos a tener alguna con 9 votos. A ver, aquí tenemos la de magistrados de colegiado, donde ahí pues estaban todos los magistrados por, digamos, candidatos, y dependiendo del color era la materia, uno administrativo, otro penal y otro civil. Como ustedes ven, la boleta era extraordinariamente complicada, porque tenías que fijarte por quién ibas a votar, su número y escribir el número arriba. Bueno, ahora, un poquito de resultados, lo que les decía. Se instalaron 83,000 casillas, 83,972, es decir, prácticamente todas las que se tenían que instalar, como 2 o 3 no pudieron instalarse. Como siempre, el Instituto Nacional Electoral nos demostró que se puede hacer un gran trabajo con la organización electoral en un país relativamente grande como es México. Recuerden ustedes, el territorio mexicano es de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Eso significa que en términos de territorio, nuestra elección es 3 veces más grande que, por ejemplo, la de Francia. Estoy solamente poniéndolo como ejemplo, ¿de acuerdo? Y por número de personas, pues es bastante grande en el sentido de que es una elección donde la gente en el padrón electoral son 100 millones de personas. Bueno, ahora, ¿cuántas personas votaron en México? Votaron solamente el 13%. Bueno, la primera opinión que pudiera surgir de este dato es que poquitas personas votaron y de alguna manera eso podría ser efectivamente una primera visualización. Sin embargo, les quiero decir que en el derecho comparado, particularmente en los Estados Unidos, las elecciones judiciales tienen más o menos un índice de votación semejante o incluso menor. Los cargos a votar de tipo judicial son cargos menos sexys. ¿Ya me doy a entender? O sea, presidente de la República, no, hombre, pues ese es un cargo muy sexy, ¿no? Está en todas las noticias, te estás enterando de todo lo que hace y entiendes perfectamente lo que hace, ¿no? Senador de la República, pues más o menos lo mismo, ¿no? Pero en cambio, juez de distrito en materia civil, pues es algo bastante menos sexy. Mucha gente quizá no sabía que se dedicaba un juez de distrito, en fin. En los Estados Unidos de América, este porcentaje es algo más o menos
si se compara con resultados de elecciones norteamericanas comparables, más o menos se encuentra incluso México por encima el carácter de otras elecciones semejantes. Ahora, bueno, bueno, a nivel federal se eligieron 881 cargos. El Poder Judicial Federal Mexicano tiene alrededor de 1,900 cargos, una cosa así, un poquito menos de 2,000. Es decir, se eligió fundamentalmente la mitad. Ahora, pero no nada más se eligió al Poder Judicial, se eligió también a 19 poderes judiciales estatales. México tiene 32 entidades federativas, es decir, 31 estados y la Ciudad de México. A ver, quiero hacerlo notar. Significa que se eligió a la mayor parte de los poderes judiciales de los estados. A ver, para que ustedes me entiendan, de la historia de México, esta es la elección más grande por número de boletas impresas. Fue una cantidad de varios millones, centenas de millones de boletas impresas, ¿de acuerdo? Y solamente por el número de cargos totales electos, ¿no? Cargos por elegir en las elecciones judiciales locales, aquí lo tienen, 1,800. Ahora, boletas impresas, 601 millones. ¿Ya se dieron cuenta? 601 millones de boletas. Ahora, hubo un tema que fue interesante, que tenemos que estudiar los que nos dedicamos a analizar elecciones, y es ¿por qué esta fue una elección tan observada? Se inscribieron 170,000 observadores electorales. Vamos a decirlo, sospechosistas, como a veces les dicen, o suspicaces. Los sospechosistas o suspicaces decían que en realidad los observadores electorales no eran observadores electorales, sino que se trataba de personas del gobierno o de algún gobierno estatal o de algún sindicato o de algún partido político, y que en realidad lo que harían sería indicarle a la persona por quién votar para que la elección fuera un fracaso, y que ahí se notaba. Bueno, pues ya pasaron las elecciones y no hubo ninguna prueba de eso ni nada parecido. Y los sospechosistas pues quedaron un poco, ¿cómo decirlo? Como lo que terminaron pareciendo, tontos. A ver, no sé muy bien, y tenemos que estudiarlo, por qué este gran número de personas observadoras electorales. Lo cierto es que esta es la elección más observada de la historia de México. Y lo cierto también es que tendrá que ser un tema que los sociólogos y algunos economistas que analicen justamente las fórmulas de las elecciones nos puedan tratar de determinar a qué se debió este gran número de observadores electorales. Por otro lado, tuvimos también personas visitantes extranjeras. Es como en México llamamos a los observadores electorales extranjeros, ¿no? Hubo algunos votos anticipados, unos pocos nada más, porque el derecho mexicano solo permite el voto anticipado en unos muy pocos supuestos, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí se encuentra el dinero gastado por el INE, que a ustedes les puede, en pesos mexicanos es un dineral, también en dólares. No sabría ahorita hacer cuentas estoy acercándome a mi calculadora, pero creo que me tardaría muchísimo haciendo el cálculo. A ver, déjenme ver. Para los que no estén en México, 213, 262, entre 20. Pues estamos hablando de más o menos 310, 311 millones de dólares, lo que terminó gastándose en esta elección. Ahora, bueno, y aquí están algunos de los candidatos con más votos, ¿no? Justamente algunos, ahí están. Bueno, ahora, lo interesante de esto fue que esta elección fue al mismo tiempo una refundación de los poderes judiciales federal y de 19 estatales.
y por lo mismo hubo una gran resistencia por parte de las personas que se encontraban dentro de estos poderes judiciales estatales y federales. A ver, y ustedes voy primero a contarles algunos casos que les van a parecer interesantes y que sería sin duda interesante de analizar en alguna investigación postdoctoral. A ver, lo primero es, la reforma judicial se encontraba anunciada meses antes de la elección de 2024. ¿Escucharon bien? De la de 2024. Por supuesto, de la de 25, obvio, ¿no? A ver, la reforma judicial una reforma judicial donde se eligiera a el poder judicial de manera democrática formaba parte de lo que el entonces presidente de la República llamaba el Plan C, que era, él invitaba a las personas a votar de manera generalizada, si recuerdo bien era eso lo que señalaba, y decía que si obtenía los votos necesarios para cambiar la Constitución, iban a modificarla justamente para que el Poder Judicial fuera electo democráticamente, lo cual ahora sabemos que sucedió, y lo cual nos hace pensar dos cosas. La primera, o por lo menos podemos partir. La primera es que el Poder Judicial anterior pues carecía de legitimación social y por lo tanto de legitimidad, no solo democrática, sino también de autoridad moral. Y segundo, que las personas deseaban un cambio. Bueno, entonces, sobre la mesa ya se encontraba el Plan C. Y durante las elecciones pasaron de 2024, que llevarían a la conformación del Congreso con una mayoría suficiente para hacer la modificación constitucional relativa, se llevaron a cabo al menos primero dos eventos. Uno, y yo llamo un intento de asalto al Tribunal Electoral, es decir, asalto como en los piratas. Cuando hay un pirata que se pone junto a otro, viene en su barco el pirata y se pone junto al buque que piensa abordar y lo asalta y se sube, ¿no? Podemos llamarlo de asalto o de abordaje quizá. Y es que un juez de distrito, no entiendo muy bien por qué, pero sintió que le íbamos a hacer caso, un juez de distrito dio la orden de que teníamos que nosotros nombrar otros dos magistrados de la sala superior. A ver, les voy a contar para los que sean de algún país hermano de Latinoamérica. Nuestra sala superior estuvo casi 2 años con solo 5 integrantes. ¿Por qué estuvo solamente 5, digamos, integrada por 5 magistraturas cuando la Constitución determinaba que tenía que ser 7? Bueno, pues porque no lograron en el Senado de la República ponerse de acuerdo respecto de quiénes podían ser los magistrados de la Sala Superior. A ver, el sistema anterior era, la Suprema Corte hace una terna y la terna se manda al Senado y el Senado es quien elige, ¿de acuerdo? Ese era el sistema anterior. El Senado tenía que elegir por 2/3 partes de los senadores presentes. Nunca los pudieron juntar. Y eso hizo que no se designaran magistrados de la sala superior, pero tampoco de las salas regionales, y tampoco magistrados de los tribunales electorales de los estados de todo el país, y tampoco que se eligieran comisionados del que en esa época se llamaba el INAI, el Instituto de Acceso de Acceso a la Información y Transparencia. Es decir, simplemente al no tenerse las mayorías necesarias para designar por el movimiento que en ese momento era mayoritario, pero no con suficientes votos para, digamos, modificar ya sea la Constitución o hacer designaciones directas, y la decisión que tomó ese movimiento fue no hacer ningún nombramiento, ni en sala superior, ni en salas regionales, ni en tribunales locales, ni en el INAI, y prácticamente en nada. Bueno, ahora, por alguna razón que había que preguntarnos, a lo mejor por confianza
del Poder Judicial, del otro Poder Judicial, a algunas de las personas que ellos creían que podían hacer el trabajo como magistrados de la Sala Superior, se tomó la decisión por parte de este juez, que tendremos que preguntarle si la tomó él solo o acompañado de alguien. Formalmente solo fue de él, pero bueno, de darnos la orden de que nosotros nombráramos provisionalmente a los dos magistrados faltantes. No sé si esto era una manera también de presionar para que se nombraran a los magistrados de la Sala Superior. No lo sé, pero pues esto es en el mejor de los casos chistoso, porque los jueces de distrito, obvio, no tienen facultades sobre el Tribunal Electoral, y los jueces de distrito no tienen facultades electorales. En México no existe el amparo electoral. Esto fue un tema que o sea, que primero nos llamó la atención, ¿no? Por supuesto que lo que hicimos fue no obedecer al juez de distrito, sostuvimos nuestra autonomía y terminamos promoviendo una queja contra el juez ante el Consejo de la Judicatura. Luego tuvimos el caso, una vez que se llevó a cabo la elección, si recuerdo bien, el 2 de junio de 2024, pues los resultados electorales eran muy claros. De alguna manera, el plan C había surtido efectos y de acuerdo a todo, a la Constitución y a la ley y a todos los precedentes, la Cámara de Diputados tenía que hacerse y distribuirse, estableciendo que digamos, al movimiento ganador, al grupo de partidos del Partido Morena, Verde y del Trabajo, tuvieran 2/3 partes pues de las personas, 2/3 partes de los diputados y diputadas que integraban Cámara de Diputados, y esto ya hacía una mayoría para que en Cámara de Diputados pudieran modificar la Constitución. Lo quiero hacer notar, de acuerdo a la Constitución y a todos los precedentes, pero de repente un grupo de académicos que en realidad son políticos, o más bien dicho, propagandistas de políticos, ¿no? Que trabajan para los partidos, pero que son propagandistas de ellos, empezaron a crear un problema donde no existía. Es decir, la Constitución era clara, siempre se había interpretado de una manera, y ahora nos trataban de obligar a nosotros a no aplicar la Constitución y además a no seguir ninguno de los precedentes, lo cual era muy paradójico, porque algunos de estos propagandistas de la oposición habían sido consejeros electorales. Y empezamos a tener justamente una de las peores, pues yo diría, propaganda negativa, institucional y personal, ¿no? Tanto de los partidos de oposición como de grupos incluso de la Iglesia Católica, de grupos de empresarios, ¿no? Tratando de llamar al tribunal a que dejara de seguir la Constitución y sus precedentes. Y lo que les decía, tuvimos diversos académicos que se expresaron y empezaron a dar, diciendo lo mismo, no sé, eran 50, una cosa así, 40, empezaron a dar una serie de vueltas alrededor de los medios de comunicación, repitiendo y repitiendo lo mismo, que en pocas palabras se puede sintetizar en: haz lo que digo, no lo que hice; haz lo que digo, no lo que dice la Constitución; haz lo que digo, porque si no, te van a tocar guamazos y todo el mundo va a tener una mala opinión de ti, y al contrario, si me obedeces, vas a ser el héroe, ¿no? Pues yo diría, ¿el héroe para quién? Pero bueno. En fin, yo di en esa época una conferencia en el TEC de Monterrey donde se identificaban a las personas, miren, 94 opiniones, en fin, ¿no? Fue una verdadera propaganda enorme. Ahora, y la base era, incluso se hicieron un comunicado donde los consejeros, exconsejeros y exmagistrados, con toda la autoridad moral de haber hecho lo mismo que nosotros teníamos que hacer, ¿verdad? Nos estaban diciendo que no hiciéramos lo que ellos habían hecho, ¿de acuerdo? Y bueno, y por supuesto, no sé si pagados o no, una serie de bots y de troles, pero sí fue un tema de propaganda negativa duro, ¿eh?
Bueno, ¿qué hizo la sala? No ceder, ¿no? Y obedecer la Constitución. El caso es un poco más complejo de lo que, pero ahorita no quiero entrar, solamente quiero evidenciarlo. Me parece que en todo momento había claridad de que si la Cámara de Diputados, de acuerdo a los votos y de acuerdo a las reglas, les correspondía 2/3 de los diputadas y diputados al movimiento ganador, ¿de acuerdo? Si eso sucedía, pues se iba a modificar la Constitución y por lo tanto vendría el plan C. Yo creo que eso era evidente para los propagandistas de la oposición y para la oposición entre la que se encontraba la Suprema Corte, porque a partir de ahí, y desde antes, cabe decir, la Suprema Corte fue el mayor partido de oposición del país. Bueno, ahora, hace no tanto tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, es que han pasado tantas cosas desde entonces. Aquí viene el siguiente caso de resistencia del sistema a la reforma judicial, que esta fue muy lamentable, porque de verdad muy, muy lamentable. A ver, aquí recibimos varias, ¿cómo decirlo?, sentencias de amparo. Recuerden ustedes que las sentencias de amparo al menos pueden ser de dos tipos, digamos, las definitivas y las de suspensión. Y entonces, para sorpresa de nosotros, se presentaron 1,600 amparos contra la reforma judicial, es decir, ya había habido reforma constitucional, ya habíamos pasado el momento en el cual se nos trató de doblar para que no diéramos la mayoría que conforme a la Constitución correspondía. Ya no era ese el tema. Ahora el tema era, ya estábamos en enero de 2025, es decir, estábamos a la mitad de la organización electoral, se reciben 1,600 amparos, incluso varios de ellos concediendo el amparo, la suspensión, para que se detuviera la organización de la elección. Los jueces de distrito, perdón que lo diga y quedará en su conciencia, pero es más que evidente, lo que hicieron, que fue, uno, como juez y parte, tratar de autobeneficiarse tratando de detener la elección a través de amparos electorales. Dos, y con eso estaban ignorando las reglas básicas del derecho electoral y del amparo, que es no hay amparo electoral. Y además querían que los obedeciéramos, lo cual era ridículo, perdón que lo diga. Bueno, terminamos nosotros resolviendo que no íbamos a hacerle caso a los jueces de amparo, y lo establecemos en una acción declarativa que establecimos, que emitimos, y curiosamente, lo digo de esa manera, curiosamente, la Suprema Corte, por alguna razón que no entendemos del todo, trató de estar bien con Dios y con el diablo. Es decir, por un lado dijo, le pasó a los jueces de distrito digamos, el cumplimiento de sus sentencias de amparo, y les dijo, señores jueces de distrito, ustedes hagan la chamba de detener lo que tengan que detener, pero es de ustedes. Y después dijo, y por cuanto hace a la sala superior solamente saca, vamos a decirlo así, creo que está en la siguiente, por cierto, solamente puede sacar opiniones. Imagínense nada más, creo que era la siguiente. Sí, solamente puede sacar opiniones, ¿no? A ver, la Corte, yo creo que pasará a la historia y se estudiará, ojalá se estudie esta sentencia, porque termina siendo una sentencia ridícula, donde termina llamándose a opinión a lo que es una sentencia, y donde termina de establecerse que esa sentencia no resultaba obligatoria cuando fue la que terminó obedeciéndose. Pero bueno, en fin, aquí voy a dejar el pressing en mis redes sociales para que le echen un poquito más de vista a esto. Ahora, la última que tuvimos, que podríamos llamar de las resistencias posibles a la elección, fue la pretensión de invalidar la elección de ministras, ministros y también del Tribunal de Disciplina. Aquí, en un 3-2 en la sala superior, se terminó estableciendo que no había razones de invalidez de la elección.
La gran razón, que era gravísima según esto, para invalidar la elección, cabe decir, nunca en la historia de este país se ha anulado una elección de carácter nacional, es decir, como presidente de la República, ahora en el caso de ministros de la Suprema Corte. Y ahora se quería hacer solamente con base en la idea de unas hojitas dobladitas que dicen que eran los acordeones. A ver, aquí tienen el número de la sentencia. Yo los invito también, aprovechando que estamos en un postdoctorado, a que puedan hacer un análisis de esta sentencia y que en su caso puedan analizar pues las dos cosas, ¿no? La sentencia y digamos así, lo que terminó siendo el voto particular. También el doctor Vado me va a hacer el favor de ponerles también la participación que tuve en el Pleno con las ideas claras de por qué no podía anularse la elección con base en la sentencia que fue, digamos, emitida, o bueno, el proyecto de sentencia que fue emitido por un magistrado aquí. Bueno, ok. Como ustedes se dan cuenta, bueno, aquí es un poco la historia, pero ya veo que ya llevamos mucho en la clase y no quiero tampoco irme más allá. Bueno, yo con esto terminaría la clase. Por supuesto que quedo para todas las preguntas que me quieran hacer y por supuesto pueden seguirme en redes. Por favor, estoy para servirles. Muchas gracias. Magistrado, pues muchas gracias por la espléndida exposición que ha hecho, que nos ha permitido entender no solo el origen, el sentido de la reforma, sino el contexto en el cual se da y de manera muy importante las presiones que fueron realizadas hacia el tribunal, hacia la Sala Superior del Tribunal Electoral. Le agradecemos mucho su exposición y atendiendo a su comentario, a su instrucción, desde luego abrimos el espacio para quienes quieran formular alguna pregunta. Entonces, adelante, por favor, nuestros participantes y nuestras participantes en el postdoctorado y estancias. Adelante, les escuchamos. El doctor Enrique Inti, por favor. Gracias, doctor. Magistrado, yo quisiera preguntarle cuál fue su perspectiva de este involucramiento que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la calificación de la elección de los magistrados de sala superior. A ver, yo no sé si fue buena idea que un órgano que nunca había resuelto un asunto electoral de manera concreta, es decir, no me refiero a los temas de leyes, sino de calificar una elección, de repente resultara que podía calificar una elección. Yo creo que no era buena idea, la verdad, darles esa competencia. Tampoco sé si la Sala Superior del Tribunal era quien tenía que hacerlo, pero eso es una discusión teórica. A ver, aquí lo interesante del tema, y era una de las preguntas que yo me hacía, era, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación, teniendo la misma casilla, los mismos integrantes de todas las casillas, los mismos cómputos, los mismos, en su caso, hojitas estas dobladitas de las que hemos platicado, por qué la Suprema Corte, que tenía fama de todo, menos de, digamos, de ser gobiernista, por decirlo de alguna manera, validó sin dudarlo la elección de magistrado y magistrada de la Sala Superior? Y en cambio aquí se pretendió en algún momento anular la elección. Y una de las preguntas que yo hice en el Pleno era, ¿qué decidió la Suprema Corte que el proyecto no quería ver? ¿No? Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias. Adelante, ¿quién más? Mientras se deciden a participar, por conducto de la maestra Tello, que también ha coordinado esta actividad, y le agradecemos mucho todo el trabajo suyo y de su equipo, aprovecho para comentarles a las y los participantes en este postdoctorado que les haremos llegar justamente a la intervención a la que hace referencia el magistrado de la Mata en la discusión de la sentencia que tuvo que ver con la validez de la elección de la Suprema Corte. Entonces, ¿quién más? Pues, doctor, si ya no hubiera dudas, pues yo les agradecería mucho a los postdoctorantes. Es un gran gusto que
el tribunal está viviendo este postdoctorado. De verdad es que nos da mucha alegría y particularmente saber que hay de muchos países hermanos de Latinoamérica es algo que de verdad nos llena de gozo y pues aquí estamos para cualquier duda, cualquier cuestión. Muchísimas gracias. Magistrado, le agradecemos mucho. Además, algo que omitimos al inicio de la exposición, el magistrado de la Mata es investigador nacional, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, entonces pues le agradecemos en esta doble función como magistrado del máximo tribunal electoral, pero también como investigador nacional reconocido. Y quisiera pedirles a todas y a todos si podemos activar nuestra cámara para una fotografía final. Pues si la vamos activando. Listo. Pues les agradecemos mucho, magistrado, de nueva cuenta, muchas gracias a las y los postdoctores, todo el éxito en su programa. Muchas gracias y muy buena tarde. Gracias a todas, a todos, excelente tarde y buen provecho.